El Rincón del Terror, J.L. Sonayón, escritor. En la descripción de este video está el link de su página de Facebook. Síguelo. El Portal Negromante. Cuando era niño, amaba ir de vacaciones a casa de mis abuelos. Ellos vivían en un pequeño asentamiento llamado Apóstoles, bien al norte en la provincia de Misiones, donde el clima allí era pesado y muy caluroso. A mi madre no le gustaba mucho la idea de vacacionar en su pueblo natal, principalmente por el calor. Le afectaba mucho y más que nada su humor. Convengamos que de niña sufrió un traumático episodio del que jamás quiso hablar. Solo nos mencionaba sobre una vieja capilla de madera, la cual las mismas malas lenguas decían que estaba embrujada. Por tal razón, ella siempre aconsejaba que nos alejáramos de allí, pues cosas inexplicables sucedían en ese lugar. Era obvio que solíamos temblar de miedo al oír estas historias, pues ni se imaginan el terror que vertía por nuestros cuerpos al pasar frente a la capilla. Realmente asustaba el simple hecho de mirarla. Tal vez por eso nunca me cuadró aquel sitio. No obstante, nuestros abuelos nos narraban que por las noches solían escucharse estremecedores gritos provenientes de la iglesia. Además, siempre recuerdo a don Quique, el viejo almacenero, quien tardes enteras nos contaba aterradoras historias referentes al lugar. Tal vez, al ser tan inocente, me creía todos esos relatos y me los pasaba asustado. Todo lo contrario a mi primo Carlos, quien siempre justificaba las historias, explicando que eran inventos para espantar a los turistas de Apóstoles. La realidad fue que para muchos habitantes de allí, eso arruinaba un poco la paz y tranquilidad del pueblo. El tiempo pasó, crecí, y los años felices de mi infancia ya eran sombras del pasado. Había perdido a mis queridos abuelos, lo cual generó un derrumbe emocional enorme en mi vida. Pero eso era solo la antesala de lo que vendría, pues lo peor estaba a punto de llegar. En mi cumpleaños número 18, recibí la terrible noticia que un hijo jamás espera oír. Mi madre había sido diagnosticada con cáncer de páncreas y lo peor, su estado era avanzado y terriblemente agresivo. Ella luchó más de 6 meses con una enorme sonrisa, la cual un día terminó por apagarse, desapareciendo de su rostro para siempre. Desde entonces, aquel 15 de noviembre se convirtió en la fecha más triste de mi existencia. Había perdido a mi madre y con ella todo mi corazón. Los siguientes meses fueron muy duros. Nada era lo mismo. La casa se sentía vacía sin el carisma de mamá. Germán, mi hermano mayor, acababa de alistarse al ejército argentino, simplemente por no querer estar más en la casa. Valentina, mi hermana menor, se mudó con su novio lejos de la ciudad, y mi padre, que si bien siempre intentaba mostrarse fuerte delante de nosotros, lloraba desconsolado hasta altas horas de la madrugada. El terrible dolor nos consumió a todos por igual. Sin embargo, una fría y cruda noche de invierno, me encontraba solo en casa mirando televisión, mientras esperaba a mi padre llegar del trabajo. De repente, me adormecí por unos minutos, hasta que desperté ahogado y sin aire. Dios mío, acababa de sufrir una pesadilla horrible en la cual estaba mi madre. La podía ver encerrada, llorando en un lugar muy oscuro, donde había un árbol muy extraño, el cual llamaba mi atención. También podía verse una enorme puerta de roble con una cruz en su frente. Ese lugar me resultó muy familiar. Era la capilla de Apóstoles. Sin pensarlo 2 veces, llamé a la boletería de la terminal, logrando averiguar que a las 0:40 p.m. partía un microbús hacia Misiones. Para mi suerte, aún quedaban algunos pasajes en venta, entonces armé rápidamente mi valija y tomé un taxi hasta la terminal. Llegué con lo justo para poder subir a bordo del bus de arriba. Ya más tranquilo, le envié un mensaje de texto a mi padre explicándole que viajaba para despejar mi mente. Nada más, no quise entrar en detalles para no generarle más preocupaciones. El viaje fue largo y un poco accidentado. En 2 oportunidades el micro reventó sus cubiertas y a mitad de camino sufrió una avería de la manguera del radiador, problema que retrasó casi 3 horas.
Resultaba raro, pero parecía que alguien o algo no quería verme regresar a Apóstoles. Por fin, después de casi 14 horas, había llegado a la terminal del pueblo. Allí estaba Carlitos, a quien llamé de camino para avisarle sobre mi llegada. Después de un fuerte y acogedor abrazo, él me miró fijamente, pues no lograba comprender qué estaba haciendo yo allí. Solamente le sonreí y palmeando su espalda le pedí que me llevara a su casa. Le dije que después de una buena ducha y horas de descanso, le contaría la finalidad de mi repentina visita. Una vez en su casa, mi tía Mari me recibió con llanto tendido. Sucede que cuando mamá falleció, ellos estaban vacacionando en Europa y no pudieron volver a tiempo para sus exequias. Reconozco que todas esas lágrimas aflojaron mis rodillas, mis piernas y terminé explotando en un lamento desconsolado e incontrolable. La tía Mari era la hermana mayor de mi madre. El parecido entre ellas era increíble, a tal punto que me impactaba mirarla fijamente. Realmente parecía estar viendo a mi mamita. Fue un momento muy duro y de congoja el que me tocó vivir aquella noche. Luego de instalarme en la habitación de huéspedes, nos reunimos en el comedor a cenar. Mi tía había preparado mi comida favorita, milanesas napolitanas con papas al horno. Al principio fue todo muy raro. Nadie decía ni una sola palabra. Mis tíos estaban tristes, sus miradas vacías lo decían todo, pues era claro que la repentina muerte de mi madre había golpeado duramente a toda la familia. Mientras hojeaba mi plato dando bocados de a ratos, Carlos interrumpió el silencio de la mesa para preguntarme directamente por qué había aparecido de la nada en Apóstoles. La realidad era que hace muchos años, desde que fallecieron mis abuelos, no viajaba a Misiones. De por sí, estaba seguro que eso molestaba mucho a mi primo. Hace tiempo que me había desaparecido, no llamaba, no escribía, ni siquiera un WhatsApp. Por ese lado comprendía y entendía a la perfección su reproche, principalmente porque a pesar de la distancia, nos habíamos criado juntos. Pero si bien no estaba muy de acuerdo con su cuestionamiento, no quise enfrentarlo para evitar un conflicto en tan delicado momento. Entonces, suspiré por unos segundos, dejé los cubiertos a un costado del plato y con mucha cautela le respondí a mi primo: Carlos, entiendo tu preocupación, la de todos, y la verdad se los agradezco. Pero la realidad es que no quiero entrar en conflicto con ninguno en esta familia. Por tal razón, voy a responder el motivo de mi presencia hoy aquí. Anoche tuve una pesadilla muy fea, esos sueños que jamás deberíamos tener. Soñé con mi madre. Ella pedía desesperadamente auxilio desde un oscuro y extraño lugar. Parecía un viejo sótano. También había una gran puerta de 2 hojas de roble y un camino empedrado, aunque lo más tenebroso era un espectral árbol que emanaba humo y cenizas ardientes desde sus raíces. Yo sé que esto parecerá una locura, pero ese camino de piedras y esa puerta de roble la he visto muchas veces de niño. Pertenece a la vieja capilla del pueblo. Terminada mi historia, un silencio sepulcral inundó el comedor. Sentí vergüenza y ganas de ser absorbido por la tierra, ya que todos me miraban desconcertados. Temía que pensaran que la pérdida de mamá me había vuelto demente. De pronto, el llanto desconsolado de la tía Mary nos hizo reaccionar a todos en la mesa. Lloraba de tal manera que ni mi tío ni Carlos podían consolarla. Fue en ese instante cuando me pregunté, ¿qué estaba haciendo allí? No entendía nada. Me estaba manejando solo por impulsos y por una pesadilla. ¡Qué locura! No obstante, me levanté de la silla mientras intentaba disculparme con mi tía, cuando de repente me interrumpió ordenándome que me volviera a sentar. Ella mencionó que todos debíamos saber la verdad. Pasados unos minutos y luego de beber un vaso de agua, comenzó a relatarnos lo que el pasado había sepultado. Los días han sido muy tristes para mí. Algunos estoy un poco mejor, otros no tanto. Quisiera creer que todo es parte del proceso y que es normal. Extraño demasiado a tu madre y hagamos lo que digamos, nada nos traerá de regreso a Angélica. Pero la vida sigue
Entonces creo que es momento de compartir la verdad, o algo que sucedió hace décadas y que a nosotras nos marcó para siempre. Este secreto lo llevo guardado en lo más profundo de mi conciencia y así perduró por la seguridad de nuestra familia, pero debido a la muerte de Angélica, creo que es hora de revelarlo. Cuando éramos niñas, acostumbrábamos todas las tardes, antes de que el sol se ocultara, salir a bicicletear por el pueblo, horas y horas de diversión paseando por las tranquilas calles de Apóstoles. Sin embargo, una tardecita de noviembre, estábamos a punto de regresar, cuando de repente observamos a una simpática anciana, la cual nos saludaba desde la tranquera de su chalet. Obviamente dudamos en acercarnos, ya que sus abuelos no nos permitían dialogar con extraños, pero esta mujer parecía tan inofensiva que fuimos igual. Al llegar, la amable abuelita nos contó que su nombre era Lucía y que hacía pocos días había adquirido el chalet de los Wassinger. La mujer nos preguntó nuestros nombres y nos obsequió 2 tarros de mermelada de calabaza. Nosotras contentas las aceptamos y le prometimos volver a visitarla, si es que nuestra madre estaba de acuerdo. Al subirnos a la bicicleta, recuerdo un frío tremebundo, el cual recorrió todo mi cuerpo. Sucedía que sin darnos cuenta, el chalet de Lucía estaba ubicado justo al lado de la capilla abandonada. Y si bien yo le llevaba 6 años a Angélica, ambas le teníamos pavor a ese sitio. Al siguiente día, mientras preparábamos la mesa para almorzar, le comentamos a su abuela sobre el encuentro con la simpática anciana. Nos ligamos un fuerte reto al principio, pero luego nuestra madre aceptó en que vayamos a visitarla, pero con la condición de que ella también lo haría. Recuerdo que las dos saltamos de alegría. Además, ambas sabíamos que ella se llevaría más que bien. Esa misma tarde, Angélica se dirigió al jardín a recoger manzanas del árbol del abuelo, mientras que yo me interné en el gallinero a recolectar huevos. Así, de esta manera, le preparamos una deliciosa tarta de manzanas a doña Lucía. Finalmente llegó el día sábado y mientras el reloj cucú de la cocina indicaba las 15:30 horas, nosotras esperábamos listas, bien arregladas, perfumadas y pernadas por mamá. Inclusive hasta nuestros vestidos nuevos estrenamos aquella tarde. Estábamos muy ansiosas de volver a ver a nuestra nueva amiga. No obstante, papá ensilló a Cata y Nula, nuestras yeguas tordillas, preparó el sulky y nos llevó a casa de Lucía. Al llegar, ella ya nos estaba esperando con la tranquera abierta y los mates listos, mientras un aroma muy rico a pan casero se escapaba del horno de la cocina. Después de saludarnos, nos sentamos bajo la sombra de un enorme paraíso y alegremente charlábamos las 4. Pasamos una maravillosa tarde. Su abuela estaba feliz y contenta, ya que no era una mujer de tener muchas amigas y con Lucía parecía haber encontrado una. Al regresar, recuerdo que las 3 no parábamos de hablar de las bondades de doña Lucía, aunque a mamá le terminaba resultando un poco raro que una señora de esa edad termine sus últimos años de vida viviendo en soledad. Además, era normal que en esa época las casas estén repletas de cuadros con fotografías de hijos y nietos. Entrañablemente en el chalet de Lucía no había ninguna, pero como el trato fue tan cálido, poco y nada nos importaron esos detalles. Las semanas transcurrieron y nosotras casi todos los días pasábamos a saludar a Lucía. Nos hicimos muy amigas de la señora. Mamá muy a menudo iba a visitarla, hasta el abuelo Ramón. En más de una ocasión se aparecía con los tíos Raimundo y Atilio, quienes con guitarra y bandoneón en mano se mandaban flor de peñas en la casa de la viejita. Hasta los vecinos más allegados participaban de esas inolvidables noches. Éramos tan felices. Los días transcurrieron y junto a ellos extraños episodios opacaron la tranquilidad del pueblo. Recuerdo que la primera rareza sucedió unos días después de Año Nuevo. Era un verano muy caluroso y esa mañana me levanté temprano para acompañar a papá al mercado central. Al llegar, observamos una gran fila de agricultores esperando el turno. Su abuelo, que era de muy poca paciencia,
Se bajó de la vieja estanciera y comenzó a dialogar con las demás personas. Como era muy temprano y la hilera estaba algo pausada, empecé casi sin darme cuenta a adormecerme. De pronto, un molesto sonido de cascabeles entorpeció mi descanso. Abro grande mis ojos y observo a un joven muchacho discutiendo acaloradamente con un conocido mercader de la zona. Al parecer, el dilema era por un rebaño de cabras, al menos eso pude deducir. El joven, quien era peón del mismo hombre, llevaba consigo dos pequeños cabritos a los cuales le colgaban llamativos cencerros de sus cuellos. El altercado rápidamente se tornó en una violenta riña de puños. Mi padre y los demás hombres del lugar intervinieron separando a estos dos sujetos, que no paraban de golpear y gritar barbaridades. La situación más el nerviosismo de estos sujetos me asustó mucho y comencé a gritar llamando al abuelo. Justo en ese momento de distracción, el joven peón sacó de sus fajas un filoso facón de plata, con el cual le propinó varios puntazos en el pecho y rostro a su patrón, quien finalmente murió desangrado. Ese día quedé horrorizada. Mi padre se apresuró a subir a la estanciera y salimos del lugar a toda prisa. Hasta hoy recuerdo la mueca del asesino y el estado en que quedó el cuerpo. Llegamos a casa y no podía calmar mi llanto. Por primera vez había visto un hombre masacrar a sangre fría a otro. Una situación muy traumática para la niña que en ese entonces era. A los pocos días, sucedió otro suceso bastante extraño, por lo cierto. Mi padre, leyendo el diario regional, se entera que el asesino, el cual estaba siendo buscado por la policía misionera, había sido hallado sin vida pendiendo de un añoso árbol en el fondo de la capilla, pero antes de tomar esa drástica decisión, había confesado en una carta todo lo sucedido y sus razones en asesinar al patrón. Su nombre era Enrique Sosa, era un joven oriundo de Santo Tomé, Corrientes. Hace unos meses había llegado a su provincia a probar suerte laboralmente y lo consiguió al ser empleado de la estancia Guaraníes, donde el dueño de la chacra era don Esmerigildo Cubeñas, la mismísima víctima. Su tarea principal era en la estancia. Era el cuidado de los rebaños de ovejas y cabras, entre otras tareas. El joven amaba a esos animales, tanto que los cuidaba como si fueran de su propiedad. Hasta nombre les ponía a cada uno de ellos. Enrique era un muchacho muy humilde, de buenos principios y un gran corazón. Lo poco que él tenía lo valoraba como si fuera oro puro. Por esa razón, agradecía siempre a su patrón la oportunidad que le estaba otorgando. Sin embargo, una calurosa mañana, Enrique se despertó como todos los días a las 6 de la mañana, mientras esperaba que el agua del mate se calentara. Se dirigió a ver a sus queridos animales. Resultó extraño no escuchar el sonar de los cencerros. Muy raro, ya que las cabras eran bastante escurridizas al amanecer. Luego, desde lejos, observó una espesa niebla sobre el corral. Se apresuró al llegar y se topó con una horrible secuencia. Todas las cabras mutiladas, despedazadas y sin vida, desparramadas en el lugar. Desesperado tomó su facón y comenzó a seguir rastros de sangre que lo direccionan directo al monte. Sin pensarlo dos veces, se adentra hacia la maleza. Allí era muy peligroso por la cantidad de serpientes venenosas que lo habitaban. Además, en ocasiones, merodeaban pumas por las noches. Pero nada de eso le importó al muchacho, quien sigilosamente se internó en su interior. A los segundos, comenzó a oír el sonar de los cascabeles. Se apuró, pues pensó que tal vez algún animal había sobrevivido. Pero estaba tan oscuro ese monte que los árboles espesos ocultaban por completo el sol. De pronto, el joven llegó a un claro y observó una avejentada mujer arrodillada de espaldas hacia él. La misma emitía gemidos irritantes y escarbaba desaforada la corteza de un árbol. Enrique la rodeó con precaución y terminó siendo testigo de algo tenebroso. La mujer tenía los dedos deshechos de tanto rasgar el tronco y, peor aún, sobre su boca colgaba el torso de una de sus cabras. Creer o reventar, pero esa anciana era el motivo de la muerte de todo su rebaño.
Cuando el muchacho exclamó un alarido de terror, la mujer se percató de su presencia, por lo que se abalanzó a una velocidad sobrehumana sobre él, golpeándolo sobre la espesa maleza. Enrique tomó ágilmente su facón y de un solo corte le cercenó la cabeza a la anciana. En estado de shock, se escabulló entre los matorrales, logrando huir del monte y corriendo desenfrenadamente hacia la estancia de su patrón. De camino halló a 2 de sus cabritos, los cuales aparentemente habían logrado escapar de esa mujer infernal. Los alaridos del muchacho alertaron a su patrón, quien deprisa salió hacia la entrada de su caserón. Al llegar al patio, el hombre se encontró con su peón, quien traía una mueca de miedo indescriptible. Todo desalineado, con su facón en mano y toda su camisa bañada en sangre. Don Esmeregildo intentó calmarlo, pero parecía imposible. Enrique no hilaba 3 palabras seguidas. Solo mencionaba que el diablo mismo había masacrado a todo el rebaño de cabras. Para el dueño de casa, la situación se semejaba a la de un loco demente, pero así y todo, el patrón lo hizo pasar. Mientras le servía un tazón de café para que se calmara un poco, al rato, el joven estaba un poco más tranquilo. Entonces comenzó a narrar lo acontecido. Pero la historia es interrumpida por un fuerte timbrazo. El dueño de casa se acercó hacia la puerta de entrada para recibir la visita, la cual resultó ser algo inesperada, pero en fin, conocida. Enrique, intrigado, se asomó para observar quién había llegado, pero al ver a dicha persona, tomó la silla del comedor y rompió el ventanal, escapando aterrorizado del chalet. El patrón, totalmente sorprendido por la actitud de su peón, lo persiguió y logró alcanzarlo, casi llegando a la ruta provincial. Allí, el muchacho continuaba corriendo y sobre sus brazos llevaba las 2 cabritas que habían sobrevivido. Esmeregildo logró detenerlo y muy ofuscado exigió explicaciones. El muchacho, totalmente fuera de sí, gritando como un loco de remate, exclamaba que esa anciana era el mismísimo diablo que comió sus cabras. Bastante perturbado, el patrón no lograba entender las locuras de Enrique e intentó hacerlo razonar que esa señora que había llegado de visita era su buena amiga Lucía, que no era mandinga. Sucedió todo esto. El patrón amenazó a Enrique que si no regresaba con él y se disculpaba con la mujer, no solo lo despediría, sino que lo llevaría con el comisario del pueblo por matar sus cabras. Ese comentario enardeció al muchacho, quien se avienta hacia su jefe golpeándole una trompada en la cara, mientras como un loco empezó a correr atravesando los campos con las cabras en brazos. Esto enfureció aún más a Esmeregildo, quien arrancó su camioneta y comenzó a seguirlo por los caminos linderos. Al poco tiempo, Enrique llegó a la zona más poblada de Apóstoles, el mercado central. Allí se volvió a cruzar con su patrón, quien a viva voz lo acusaba de asesinar a sus cabras. Esto generó una violenta discusión que terminó con la vida de don Esmeregildo Cubeña. El joven peón escapó del lugar con las 2 cabritas y por varios días no fue localizado, hasta que finalmente apareció colgado en la rama del árbol de la capilla. Lo más raro fue que esa carta de confesión jamás pudo terminarla, por lo que nadie supo cómo y cuándo tomó la decisión de ahorcarse. Sinceramente, esta historia trajo más preguntas que respuestas. Pocos creyeron esta versión. Obviamente que los noticieros y periódicos hicieron mucho marketing con esta tragedia. Algunos llamaban a la historia como el loco de las cabras. Para la prensa local, Enrique sufrió alucinaciones debido a que mezcló rofinol, un fuerte medicamento, con whisky, algo que fue desmentido por los allegados del joven, ya que no bebía ni tomaba fármacos. El caso se cerró y el muchacho fue condenado por todos los cargos, a pesar de estar fallecido, aunque a nosotros en casa nos quedó la gran duda del por qué Enrique acusaría a doña Lucía de tales asesinatos. Los meses transcurrieron y todo Apóstoles seguía haciéndose eco de la muerte del peón. Se escucharon tantas historias por aquellas épocas, desde lo sobrenatural hasta rituales satánicos. Claro estaba que el haber nombrado a doña Lucía en el relato no fue un detalle menor, más sabiendo que su casa estaba justo al lado de la vieja capilla, para muchos embrujada.
Este morbo que alimentaron los mismos habitantes hizo que nuevas historias y leyendas nazcan en el pueblo, tales como que Lucía era una bruja milenaria que practicaba las artes oscuras, o que por las madrugadas se podía ver a Enrique cruzar los campos, desesperado con sus cabras en andas. Obviamente todas mentiras, al menos no queríamos creer esas historias. Después estaban los escépticos, que se creían todo lo que los diarios vendían. Ellos eran la mayoría y pensaban que el peón realmente era un enfermo mental. Estas personas agradecían que el joven se haya suicidado, lo creían muy peligroso y temían por su seguridad. Recuerdo una fría noche de invierno. Nuestro padre estaba sentado al lado del fogón mientras fumaba su pipa. Se lo veía más serio de lo normal. Parecía estar preocupado, o bien muy pensativo. Luego de unos minutos nos reunió a las 3 y nos preguntó si realmente creíamos en la versión de Enrique. Nosotras quedamos sorprendidas al escucharlo. Mientras, sin esperar nuestra respuesta, él confesó que recordaba que aquella mañana el muchacho en reiteradas ocasiones exclamaba: «Esa mujer es el diablo y se comió mis cabras». Esa oración le quedó grabada en su cabeza y lo mantenía intranquilo desde que todo esto había comenzado. Mi padre creía que el delirio del peón estaba relacionado con Lucía por varias razones. Por empezar, la anciana había dejado de ser esa dulce, simpática y tan amable abuelita para convertirse en una mujer huraña. Además, ya no salía tanto de su chalet y evitaba con excesiva notoriedad ser visitada. El rasgo más importante era su carácter. Lo había cambiado radicalmente, justo después de los trágicos acontecimientos. Para mi papá, doña Lucía parecía ser completamente otra persona. Al menos su personalidad demostraba eso. Esa noche, la verdad que me fui a dormir muy triste. Yo le había tomado tanto cariño a la anciana que me dolía mucho su nueva manera de ser. Recuerdo que aquella madrugada no podía pegar un solo ojo. Después de dar varias vueltas en la cama, pude al fin conciliar el sueño, pero enseguida me desperté muy asustada al sufrir una pesadilla horrible. Había soñado con la anciana, quien estaba de rodillas rasguñando la corteza de un árbol, muy desaforada, a tal punto que sus dedos demacrados sangraban sin parar. De pronto, se detiene en seco, pues claro, ella había notado mi presencia, giró su cabeza hacia mi dirección y con una voz desacorde y sombría me dijo una frase aterradora que jamás pude sacar de mi cabeza: «En 38 años, Angélica morirá y arderá en el infierno». Luego de tal revelación, la superficie comenzó a agrietarse, tomando forma de un enorme portal, el cual dividía el infierno de la tierra. Justo en el instante en el que el suelo comenzaba a tragarme hacia un río de lava, logré finalmente despertarme. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en ese horripilante sueño, a tal punto que se lo conté a Angélica, quien al terminar de oír mi historia se largó a llorar desconsoladamente. Luego de calmarle y de tratar de hacerle entender que solo fue una pesadilla, que nada de eso era real, ella me reveló algo impactante. Exactamente lo mismo había soñado. La diferencia era que la premonición vaticinaba mi fallecimiento. Luego, los años siguieron su curso. Intentamos olvidar nuestro desdichado futuro, pero realmente nuestros días estaban malditos. Como bien saben, el primero en fallecer fue nuestro padre, todo por culpa del tabaco que lo dejó postrado en su cama. A los 5 meses de su deceso, mamá sufrió ese infarto que acabó con su vida. Ya nada fue lo mismo para todos nosotros. Lo más raro es que la anciana tan simpática que alguna vez conocimos había desaparecido de la faz de la tierra. Por su edad, dudo mucho que aún siga con vida, pero algo muy extraño sucedió el día que mi hermana falleció. Lo tenebroso fue que la premonición de Lucía se cumplió con exactitud. Lo segundo, que la noche anterior a su muerte soñé con la anciana otra vez, la cual estaba escondida debajo de las frondosas raíces del árbol de la capilla. Allí realizaba magias oscuras con cadáveres. Esos cuerpos pertenecían a todas las personas fallecidas del pueblo. Esas almas en pena alimentaban su poder. En ese sueño me revela
que en realidad era una hechicera que provenía de las profundidades más oscuras del infierno. Había logrado abrir un portal a través de conjuros demoníacos, invocando a todos los espíritus terrenales que habitaron alguna vez estos suelos. No solo veneraba y practicaba la magia negra, sino que su especialidad eran las artes de la nigromancia. Al día siguiente me desperté muy triste. No podía entender la pérdida física de Angélica y la extraña relación con la anciana. Muchas preguntas sin responder me rodeaban en mi cabeza. No comprendía si todo esto era real o tan solo una invención de mi mente. Al correr de la semana, comencé a dejar un poco la superstición de lado y empecé a creer un poco en que tal vez doña Lucía no era tan santa como así lo parecía. Mis pesadillas se multiplicaban cada vez más. Hasta en la siesta soñaba lo mismo. Mi hermana encerrada en su oscuro lugar cerca de un extraño árbol. Pero debo reconocer que anoche padecí el peor sueño de todos, tan espeluznante que estar narrando este momento me eriza la piel. Soñé que un enorme hoyo se expandía en el extraño árbol y este mismo comenzaba a incendiarse. De pronto, desde su corteza yacía la imagen de una joven mujer, la cual una sombra cubría toda su cara y no permitía ver su rostro. Vestía con ropa de época, un largo vestido púrpura con detalles dorados y un tajo sobre su espalda. Su cabello negro azabache resaltaba su tez blanquecina. Portaba una extraña corona de oro sobre su cabeza y un halo de luz celestial emanaba de sus manos. Cada paso que daba, la sombra comenzaba a desaparecer, hasta que al fin, la enigmática mujer reveló su rostro. Para mi asombro me encontré conmigo misma. La imagen que estaba observando era mi propio reflejo. Ella comenzó a contarme cosas horribles que yo haría en un futuro no muy lejano. Me narró lo poderosa y peligrosa que es la magia nigromante, lo fuerte que puede hacer a quien tenga el privilegio de ser digno de ella. Su enseñanza del lado oscuro es altamente satisfactoria para una larga vida. Doña Lucía solo fue un envase de tan enorme poder maligno. La verdadera bruja nigromante cede sus artes oscuras a personas puras de alma y de corazones santos. Busca por décadas y décadas a un ente celestial para que todo ese poder pueda fluir y ser transformado en el más poderoso de la tierra. La nigromancia no funciona como un truco de magia. Sus raíces de todo auge se remontan a la fuerza vital de los no vivos. Digamos que los muertos alimentan esa fuente de energía oscura, la cual logra que la hechicería se expanda por todos los rincones del planeta. La entrada de nuestro mundo al de los muertos se encuentra en el sótano de la vieja capilla. Allí están encerradas más de 1000 almas en ese árbol infernal. Mi querida hermana es una de ellas. Les cuento esto porque aún no es tarde para rescatarla y salvarse ustedes. Anoche cuando desperté de mi pesadilla, sabía que tenía que hacer. Me levanté y fui caminando hacia la capilla. Como era de madrugada, nadie andaba por las calles, así que pasé desapercibida. Cuando llegué, entré por una puerta secreta en la parte trasera del templo. No me pregunten cómo sabía eso, porque ni siquiera yo tengo la respuesta. Solo sé que una voz extraña en mi cabeza me indicaba cómo entrar y hacia dónde debía ir. Una vez dentro, la oscuridad estaba iluminada por un incesante fuego que provenía del sótano. Allí, al bajar, observé el árbol que tantas pesadillas me había causado. Estaba totalmente envuelto en llamas, las cuales alcanzaban los listones de madera del piso, pero extrañamente, este no se quemaba. De repente, el suelo del sótano comenzó a socavar y a llenarse de grietas. Extrañas voces se podían oír desde su interior. Eran todas las almas que encerraba ese maldito árbol. De pronto, un fogonazo infernal golpeó con gran fuerza mi cuerpo, y esa voz en mi mente obligó a abrir mi boca para que toda esa inmensa energía ingrese dentro de mí. La misma fue expandiéndose por todo mi ser. Fue en ese momento que pude ver en un rincón del sótano a mi hermana Angélica, quien lloraba implorando que me fuera de allí, pero ya era demasiado tarde. Todo ese poder oscuro comenzó a fluir en mi sangre, pero a su vez, gran parte de mi alma seguía luchando para que no me domine por completo.
Por eso les pido que vayan a la capilla abandonada y destruyan ese maldecido árbol. Háganlo antes que la nigromancia se apodere completamente de mí. En ese momento, totalmente atónito, no podía mover ningún músculo del miedo, escepticismo o vaya a saber qué. De todo lo que había escuchado, por un segundo pensé que esta mujer había enloquecido, pero no. De pronto el silencio fue cortado por el grito desaforado de mi tío, quien desencadenaba toda su furia sobre mi tía, tratándola de loca, enferma, y de un sinfín de palabras hirientes. Luego de la escena, azota la puerta del baño y se encierra en él. Por otro lado, Carlos no sabía qué hacer, sentía miedo y vergüenza a la vez, mientras mi tía lloraba desconsoladamente luego de todo lo sucedido. Entre sus lamentos seguía insistiendo que vayamos a la capilla. Nos imploraba que cumpliéramos la misión de destruir el demoníaco árbol. Era la única manera de salvarla a ella y de liberar a mi mamá. Sin embargo, justo en el instante que empiezo a creer que algo de esta historia tenía sentido, una horrible voz nació del interior de ella, haciéndonos saber que se nos había terminado el tiempo. En ese momento se levantó de la silla y comenzó a reír de forma alocada. Sus ojos brillaban como el fuego mismo y levemente empezó a flotar en el aire. Carlos, quien no paraba un segundo de gritar, alcanzó a huir hacia la calle. Mientras tanto, yo no pude hacerlo, pues me encontraba inmóvil, petrificado del miedo, hasta que de pronto un alarido aterrador se escuchó desde el interior del baño. Se trataba de mi tío, quien desesperado corría mientras su cuerpo estaba ardiendo en llamas. Mientras, al unísono se podía percibir la siniestra carcajada de ese ente que alguna vez fue mi tía. Ese segundo de distracción lo aproveché y salí a toda velocidad de la casa. De camino me topé con Carlos, quien envuelto en un ataque de nervios no dejaba de llorar. ¿Cómo para no hacerlo con todo el trastorno que habíamos presenciado? Lo agarré del brazo y casi a la fuerza lo llevé conmigo. No nos quedaba otra alternativa que intentar destruir el árbol de la capilla. Llegamos y el lugar estaba oscuro. Abrimos un pesado portón de madera y así logramos entrar. Sin embargo, una sombra delató que no estábamos solos. Se podía sentir la presencia de alguien a nuestras espaldas. Por suerte era un vagabundo ebrio que solo quería dormir en la capilla. Le dije que se fuera, pero él era muy insistente y nos siguió igual. Decidí enfrentarlo y le di un par de empujones, pero el matón sacó a relucir de su bolsillo una navaja y amenazante intentó lastimarme. Logré esquivarlo un par de veces hasta que rozó mi brazo izquierdo, el cual comenzó a sangrar un poco. En ese momento, el vagabundo abrió enormes sus ojos y empezó a apuñalarse hacia sí mismo, dándose muchos puntazos en su pecho, rostro y abdomen, hasta que finalmente colapsa y cae desvanecido sin vida. Algo extraño sucedía y creía saber de dónde provenía, pues nada bueno se estaba acercando. A lo lejos, podía verse una estela de fuego flotar en el aire. Se trataba del aura de la bruja nigromante. Nos apresuramos y entramos por ese pasadizo que mi tía nos había mencionado. Fue así que con prisa nos adentramos al interior del sótano. Allí no se podía ver nada producto de la oscuridad que existía. Extrañamente los celulares dejaron de funcionar. Sinceramente estábamos aterrados estando allí. No obstante, encontramos el árbol, el cual se había incendiado como la pólvora misma. Seguido de esto comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Rápidamente me doy cuenta que pasaba lo mismo que mi tía había soñado. Era exactamente lo que ella nos había narrado. Entonces, allí lo recordé todo. Principalmente que en un rincón estaba mi madre llorando. Entonces, sin pensarlo dos veces, empecé a llamar a gritos por su nombre, pero no respondía. Su alma no aparecía, hasta que el sótano se iluminó aún más. La presencia demoníaca de mi tía en el lugar ya era inminente. La bruja nos fue arrinconando en una esquina y comenzó a conjurar extraños hechizos. Cerré mis ojos y abracé a mi primo. Sabía que la muerte estaba tomándonos de la mano. Sin embargo, pasaron algunos segundos y nada sucedió.
Con temor abrí mis ojos y observé un alma angelical amarrando a la bruja. Era mi madre quien nos estaba protegiendo de ese terrible mal. Al ver eso, entendí que debía destruir ese demoníaco árbol. Fue entonces que con la ayuda de Carlos logramos encontrar un hacha y con mucha furia empecé a darle golpes hasta derribarlo. Cuando logramos el cometido, miles de almas comenzaron a salir ascendiendo hacia el cielo y un fuego enorme se expandió en el recinto para luego ser absorbido por ese mismo portal, el cual se cerró definitivamente. Con nuestro último aliento, salimos caminando hacia las afueras de la capilla. Allí observamos que desde el cielo una luz intensa y brillante comienza a descender hacia nosotros. Era mi madre, quien ya no se encontraba más encerrada en ese oscuro sótano. Finalmente se había convertido en un alma celestial. En sus brazos cargaba a mi tía, a quien dormida recostó sobre el frío césped. Luego de ello, acarició su rostro hasta despertarla. Entonces, ni bien ella logró abrir sus ojos, sonrió entre lágrimas, como sabiendo todo lo que había sucedido. Mi madre solo la observó con ternura, mientras despegaba con sus enormes y blancas alas hacia el cosmos infinito. Ella finalmente se había convertido en un hermoso ángel celestial. Ese día comprendí muchas cosas, que el mal no solo es un cuento para niños, existe y es real, pero sobre todo pude entender que la misión de mi madre no era solo de este mundo. Tal vez por eso fue conocida en la tierra como Angélica. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería que con tu ayuda, dejando tu pulgar arriba, logremos llegar a 1000 likes. Deja tu comentario y si aún no estás suscrito a este canal, dale fuerte al botón rojo de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Comparte este video en tus redes sociales o con un amigo, eso ayudaría muchísimo. Feliz noche, Tomasito, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción del video, el link de su página de Facebook, Misterio y Terror Morales. Síguelo. El cuentero era un personaje muy conocido por aquellos tiempos. Era un hombre que llevaba las noticias de un lugar a otro. Contaba lo que ocurría a viva voz. Muchos le temían porque decían que era un hombre que llevaba malos augurios. Y algunos que decían que eran brujos o que tenían pacto con el diablo. Mi bisabuelo, lo narré en alguna ocasión, era uno de estos cuenteros. Tomasito Morales salía de su pueblo natal, San Rafael, cruzando montañas y valles para llevar noticias o historias fantásticas. Así que llegó a Caracolí, un pueblo como todos los de esta región entre montañas, y donde se creía en Dios tanto como en el diablo, en la Santísima Trinidad como en las brujas. Cuando Tomasito llegó al parque principal de Caracolí, prendió un tabaco, pidió un aguardiente y empezó con su relato. Eran eso de las 9 de la noche. Entre las montañas de Guatapé, San Carlos y Caracolí vive el diablo. En noches oscuras se oye rugir, busca almas buenas para llevar con él, ya que las malas le pertenecen. Si alguno quiere invocarlo y hacer un trato con el rey del infierno, suele ir a medianoche a un bosque bien oscuro. Debe llevar un cuervo. Cuando sea la medianoche, lo deja que vuele en medio del bosque, gritando estas palabras: ahí tienes tu mensajero, hagamos un pacto. Si el cuervo da un graznido, el pacto no se llevó a cabo. Pero si el ave da 2 graznidos, el pacto está hecho. Debes correr por el bosque buscando la salida. Debes caminar 5 yardas. El cuervo te perseguirá dando graznidos. A medida que avanzas, pides lo que deseas. El cuervo irá creciendo. Si te dejas atrapar, perderás tu alma sin recibir nada a cambio y dejarás toda tu descendencia maldita. Si logras hacer el recorrido, todo lo que hayas pedido se cumplirá. La única regla que tiene el diablo es que no avisará cuándo cobrará la deuda del pacto. El alma del pactante, no todas las noches son propicias para hacer el pacto. Primero, no debe haber luna, y segundo, se debe haber escuchado su rugido.
Cuando Tomasito terminó de contar la historia era casi medianoche. El pueblo estaba sumido en un silencio. Aunque estas personas creían en el diablo, no les era cómodo que se hablara de él, de no ser en la iglesia, mucho menos que se dijera que se podía hacer un pacto con este. Tomasito pidió otro aguardiente y encendió su cuarto tabaco. Sonreía con malicia al notar la impresión que causó en su concurrencia. Mientras daba una chupada larga a su tabaco, arriba en la montaña se sintió el rugir de algo. Todos dijeron que era el diablo. El rugido se escuchó por todo el lugar. Muchos se santiguaron, otros cayeron de rodillas, muchos corrieron a casa gritando de miedo. Tomasito recogió sus cosas y se perdió en la noche, no sin antes decirles: esta es una buena noche para hacer un pacto con el diablo. Tomasito se perdió camino al bosque y no supieron de él hasta meses después, que volvió con sus cuentos. Al día siguiente que los leñadores fueron al bosque, encontraron 2 hombres muertos. Se les veía demacrados y con ojos desencajados. Lo que vieron al morir los dejó llenos de terror. Se dice que hicieron pacto con el diablo. Cuando Tomasito volvió meses después, le preguntaron qué había pasado con esos hombres. El viejo sonriente les dijo que habían perdido su alma, porque el cuervo los había alcanzado. En esta ocasión Tomasito contó una historia que los dejó más aterrados y pensativos. Como siempre, prendió su tabaco y se tomó un aguardiente. Así empezó esta vez su historia. Por los bosques de estos pueblos, entre las montañas y caminos solitarios, camina un anciano descalzo, diciendo que se puede hacer un pacto con el diablo. Ese pobre hombre intentó hacer también el respectivo pacto, pero el cuervo transformado en diablo logró alcanzarlo. Este hombre lo vio. Cuando llegó sobre él, era un simple cuervo muy grande, pero al pararse de frente era un hombre. No se podía decir cómo iba vestido, porque se cubría con una enorme capa negra. Sus ojos eran fuego. Sí, así exactamente, 2 llamaradas ardientes. Su boca con una fila perfecta de dientes blancos. Su nariz aguileña como si fuera el pico del cuervo. Sus orejas y cabellos no lograban verse. Era aterrador verlo. Con una sonrisa malévola y fría, le ofreció perdonarlo. Solo se llevaba su legado por todos lados, contando del pacto que se podía hacer. Le aseguró que más son las almas que se pierden antes del pacto a las que llegan a disfrutar de él. El hombre aceptó y sigue vivo, cumpliendo con su deber. En el pueblo se quedaron pensativos, mirando a Tomasito perderse de nuevo en el camino que llevaba al bosque. Iba descalzo como siempre. Años después le pregunté a mi padre qué tan real eran las historias del bisabuelo. Mi padre me dijo que solo lo hacía para ganar más oyentes, pero que solo eran cuentos. Trovadores, espero que les estén gustando estos relatos. De antemano quiero dar gracias por sintonizar este programa. Me ayudaría mucho que dejaras tu pulgar en el video. Tengo como meta que este llegue a 1000 likes. Así que te pido por favor, lo compartas en tus redes sociales o con un amigo. Continuamos. El recodo de las brujas, escrito por Ale Morales Gómez. Cuentan que después de muerto don Otoniel, nadie volvió a pescar en su lugar predilecto. El recodo de las brujas lo llamaban. Era un entrante del río bajo unos árboles grandes. Casi nadie se aventuraba a pescar allí, porque se decía que ese lugar lo visitaban las brujas. Solo Otoniel se atrevía a ir. Era él quien sacaba los peces más grandes. Por esto se decía que tenía un pacto con el diablo o que era brujo. Lo cierto es que en vida del viejo, algunos osaban pescar allí, pero después de la muerte del viejo nadie se atrevía a visitar el recodo. Aseguraban no solo ver las brujas, sino el alma de Otoniel que seguía por allí rondando. El viejo empezó a deteriorarse de un día para otro. Sin más cayó en cama y dejó de comer y beber ningún líquido. A ese paso no duraría 2 semanas, decían los médicos. Pero así pasaron 4 meses sin comer y beber. Se volvió un cadáver en vida. Daba unos gritos espantosos.
pidiendo que por favor lo mataran. Pero ¿quién podía cumplirle ese capricho que lo podía llevar a la cárcel? Se dice que esa noche que por fin murió, un gran huracán azotó el poblado. El río se creció como nunca antes, llevándose animales y destruyendo cultivos. Juan Jesús, un joven de esos que llaman especiales, lo sorprendió la tormenta en una pequeña choza al lado de donde vivía Otoniel. Este joven asegura que él vio llegar la tormenta. Era un hombre vestido de negro que llegó volando. Entró en la casa de Otoniel y salió jalando a este de los pies. Al salir de la choza, se desató la tormenta. Tormenta que era el mismo hombre de negro y quien llevaba a Otoniel por los aires, mientras este gritaba que lo perdonara. Desaparecieron entre la tormenta y la oscuridad. La verdad, pocos le creyeron la historia al joven. Decían que había visto visiones debido al miedo de la tormenta. Llegué nuevo al poblado, pescador como todos allí. Antes pescábamos con redes y arpones, pero las nuevas leyes impedían usar estos últimos y solo podíamos pescar con caña. Claro que era más complicado, pero era la ley. Salí cuando aún no salía el sol. Ya eran pasadas las 11 del día y no había podido sacar nada, ni para nuestro propio consumo. Sabiendo la historia del recodo de las brujas, decidí que debía ir a probar suerte allí. Era yo un hombre adulto para dejarme asustar por esos cuentos. El recorrido de donde yo estaba al recodo siempre era largo. Así que llegué al lugar a eso de las 3 de la tarde. Hacía un sol radiante. Quienes pescamos por allí sabemos que esa no es una buena hora para la pesca. Hay que esperar a que sean casi las 5 de la tarde. Así que saqué lo que mi esposa me había empacado para comer y lo hice con toda la paciencia del caso, esperando que fuera la hora. Cuando faltaba un cuarto de hora para las 5, empecé a tirar el anzuelo al agua. Tiro al agua, pez a la canasta. Eso sí era pescar. Llevaba unos 15 peces ya, cuando se escuchaba un aletear de animales. Claro que yo los escuchaba en el aire, pero yo miraba el agua del río, porque esta daba grandes olas como si de un cardumen de peces grandes se tratara. Mi anzuelo estaba en el agua, cuando siento el jalón de un gran animal. Olvidé todo lo del revolotear de aves y el movimiento del agua. Me concentro en sacar ese gran pez. Estoy en el forcejear, cuando veo que es mucho más grande de lo que creí. Lo voy cansando, soltando y jalando del sedal. Cuando sé que ya es mío, lo traigo hasta la orilla por completo. Cuando lo tomo en mis manos, mis ojos no pueden dar crédito a lo que ven. El pez tiene cara de hombre. Es un anciano con barba blanca. Doy un grito de terror y tiro al animal con cara de hombre al río. Al caer de nuevo al agua, da una carcajada estridente. Yo tomo la canasta con los peces y corro como perseguido por el diablo. En verdad así me siento, porque detrás de mí, corriendo, volando por las copas de los árboles, algo me persigue dando chillidos. En momentos suena como chillidos, en otros como risas. No sé lo que es. Solo sé que tiene que ser seres demoníacos y sigo mi camino a toda prisa. Eso sí, sin soltar nunca la canasta de los peces. Al llegar a un pequeño puente me encuentro un anciano que me pide venderle los peces. Miro hacia atrás y noto que ya nada me persigue, así que me agacho a sacar mis tropeos de pesca, pero al abrir la canasta veo que solo hay cenizas negras. Levanto la mirada para decirle al anciano que no tengo que venderle, cuando lo que veo, unos cuantos pasos del suelo, está volando. Me sonríe, pero no con cordialidad. En su cara, más que nada en sus ojos, se ve maldad y odio. Caigo de rodillas ante tan fantasmal aparición. Caigo en cuenta que el anciano es el mismo en la cara del pez. Doy un grito de miedo, mientras el anciano se vuelve una densa nube de humo y desaparece en la oscuridad de la noche que ya ha cubierto todo el lugar. Yo no conocía a Otoniel, así que conté la historia, esperando que me dijeran que ese pez era Otoniel, pero no fue así. Los rasgos de no coincidían con el viejo pescador. Una tarde que volví a la pesca encontré a Juan Jesús. Me dijo sin siquiera saludar que la cara del pez era la cara del hombre que trajo la tormenta y se llevó a Otoniel, no a su cuerpo, pero sí a su alma, recalcó el joven,
y siguió su camino sin esperar una respuesta mía. Trovadores, espero que les estén gustando estos relatos de nuestro querido amigo y escritor Alex Morales Gómez. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te estés perdiendo este tipo de relatos. Aún tenemos unos más por contar en esta emisión. Continuamos. Brujas de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En mi pueblo era muy común que se hablara de brujas. Se decía que éstas negaban la existencia de Dios y no comían comidas con sal, porque les impedía volar. Claro que yo no creía en esos cuentos. Aún era muy joven cuando me fui a vivir a una vereda bastante alejada del pueblo. Allí conocí a una linda chica y salimos unos cuantos meses. Pero al fin terminé la relación porque ella era bastante posesiva, así que me fui a vivir mucho más arriba. Allí conocí a otra joven con la cual empecé a hacer planes de matrimonio. Unos días antes del matrimonio me llegó una carta de mi anterior novia, donde me pedía que por favor no me casara. Ella aún me amaba. Si me casaba, ella no me dejaría ser feliz. No presté atención a esa carta y la quemé. No quería tener nada que me perteneciera a esa mujer. Una tarde, casi al llegar la noche, volvía de las labores del campo, donde había un gran árbol y una gran sombra sobre este. Se mecía y lo hacía mover como si de un pequeño árbol se tratara. Lo que hubiera allí tenía que ser muy grande para moverlo de tal manera. Me quedé atento intentando ver de qué animal se trataba. De un momento a otro, eso que había en el árbol, y una carcajada chillona. Nunca la había escuchado, pero supe de inmediato que se trataba de una bruja. Así que saqué el machete y le encaré diciéndole que me dejara en paz o se la pelearía conmigo. Aquello voló, pero al levantar el vuelo se veía una bola de fuego que se reía. Yo guardé el machete y quise seguir mi camino, pero no podía verlo. Yo seguía ahí mismo al lado del gran árbol, pero no había camino. Estaba perdido. Emprendí rumbo sin importar dónde, pero cada tanto estaba en el mismo lugar, al lado del árbol grande. Cada que me percataba que seguía en el mismo punto, escuchaba esa risa. Aunque ya no veía la bola de fuego, con mis esperanzas perdidas, me senté al lado del árbol y me dormí. Al despertar con el primer canto del gallo y con un poco de luz del nuevo día, pude notar en mis pasos que todo este tiempo solo hice darle vueltas al árbol. Llegué a casa. Mi esposa estaba preocupada porque no llegué en toda la noche. Sin muchas explicaciones, le dije que una bruja me había hecho perder el camino. Después de esto pasaron varias semanas sin saber de la dichosa bruja. Creí que tal vez había sido algo pasajero, pero una madrugada mi esposa me mostró morados que tenía en su cuello. Ella no había querido contarme nada para no preocuparme, pero desde hacía algunos días, cuando caía la tarde, sentí una presencia en la casa. Al principio pensó que solo eran impresiones de ella, pero empezaron a moverle objetos en la casa, cosas que aparecían en otros lugares. Después de esto despertaba en las noches y sentía que alguien estaba ahí parado observándonos. Ella solo me abrazaba e intentaba dormir, hasta esa noche que sintió y vio esa sombra grande al lado de la cama. Fue a gritar, pero esta se descargó sobre su pecho y le impidió llamarme. Ella solo sentía esa opresión y esa sensación de que iba a morir. Al despertar después de su peor noche en la vida, me contó todo. Yo supe que era una bruja. Sospeché que era la misma que me había hecho perder aquella noche. También sospeché de mi antigua novia. Esto se hizo una constante de todas las noches. No le permitía dormir. Aunque planeamos una idea para que yo me enterara, no dio resultado. Dormíamos tomados de las manos, así cuando aquello llegara, ella apretaría mi mano y así yo sabría que eso estaba ahí. Pero la presión de esa malvada era tanta que ella no podía hacerlo. Bajamos al pueblo y le pedimos al sacerdote un remedio para espantarla. Este nos dijo que debíamos dormir con sal bajo la almohada. Nos dio una Biblia que debíamos tener siempre abierta en el Salmo 83, pero esto de nada sirvió. Mi esposa estaba acabada y parecía enferma. De seguir así pronto solo sería a los huesos.
Ella tenía unos meses de embarazo, nuestro primer hijo. Aún no lo habíamos sentido mover. Una noche que aquello llegó, la criatura se movió. Desde entonces aquello no volvió a molestarla a ella. Ahora era a mí a quien me visitaba. 2 noches después de que el niño se movió, yo estaba leyendo un libro antes de acostarme. Sentí una aletear en el techo. Aquí que recé algo de la Biblia y me fui a dormir. Cuando me quedé dormido desperté ahogado. Eso estaba sobre mí. Yo intentaba bajarlo de mi pecho, pero me era imposible. Todas las noches me visitaba y me atormentaba. Sentía temor de que llegara la noche, porque debía enfrentar a la condenada bruja. Me dormía lo más tarde posible, pero cuando el sueño me vencía, ella llegaba. Dejamos aquella casa, ya había nacido el bebé. Nos fuimos a un lugar cerca de mi madre, para que ella pudiera cuidar a mi esposa y el bebé. 2 meses pasé sin que la condenada bruja me visitara. Cuando llegó de nuevo creí que iba a enloquecer, pero mi madre dijo que si sabía quién era, espantarla era fácil. Le dije que sospechaba, así que le tendimos una trampa. Mi madre nos recomendó que mi esposa se fuera con ella esa noche y yo me quedaría solo en la casa. Invitaba a la joven de la que sospechaba, y esta no se podría marchar hasta que se quitara la aguja. Así lo hice, con la mentira que me había separado y quería volver con ella. Ya estaba la aguja en su punto cuando ella llegó. Hablamos de lo que habíamos vivido. Cuando empezó a oscurecer, ella se puso nerviosa. Miraba a todos lados como sin saber qué hacer. En un momento me dijo que quitara la aguja de la cerradura, porque se chuzaría al pasar. Le dije que solo lo haría si me dejaba en paz a mí y a mi familia. Me prometió que así lo haría. Quité la aguja y ella se marchó. Nunca más supe de ella. Después le pregunté a mi madre qué era el cuento con la aguja. Me dijo que las brujas entran por la cerradura, porque no entra el cuerpo sino el alma. Esta al ver esa aguja sabía que había perdido. Después de esto nunca volví a saber de ella. Muy pronto se fue de la región. Más de 1 año nos martirizó la malvada. Trovadores, recuerda que en la descripción del video también está nuestra cuenta de PayPal, por si desea realizar alguna donación al canal. No olvides dejar un bonito comentario. Eso ayudaría muchísimo. Continuamos. El caserío, escrito por Ale Morales Gómez. Cuando llegamos allí, alquilamos una pequeña casa de 2 plantas, muy pequeña para mi gusto, pero era para la que nos alcanzaba nuestra economía. Eran unas 30 o 40 casas, de colectores de café todos. Mi esposa y yo haríamos lo mismo. Bueno, ella sería la encargada de hacer de comer a los trabajadores, los que vivían en las casas y otros que subían de un pueblo cercano. Estábamos a gusto porque los 2 tendríamos un sueldo y así podríamos vivir más cómodamente. Arriba de donde íbamos a vivir había un lugar muy bonito. Allí se veían ruinas de otras casas, mucho más grandes y en un lugar más cómodo. Pregunté por qué habían dejado el lugar y eligieron este más pequeño. Un anciano que era quien más llevaba allí me dijo que ese lo llamaban el caserío maldito, ya que en ese lugar fue donde primero se asentaron los recolectores de café. Pero una noche bajó lo que acá llaman guerrilla, grupos armados en contra de la ley. Estos asesinaron a todos los recolectores de café. No había un motivo que tuviera que ver con los empleados. Se decía que era para darle un mensaje al gobierno, para que entendieran que ellos ejercían el poder en esta región. El alto gobierno, en contestación, envió una base militar cerca del lugar y financió a los caficultores para que siguieran en sus labores. Fueron a vivir a las casas de los muertos, pero muy pronto debieron abandonarlas, ya que se escuchaban pasos y lamentos de todas esas casas. Eran tantos los sucesos paranormales que las personas no aguantaron y dejaron el lugar. Aún nadie sube por allí, por lo que se escucha y se siente. Esta historia me hizo entrar en la curiosidad. No es que creyera mucho en estos sucesos. Había escuchado hablar mucho de entierros, de oro escondido, y eso fue lo que me animó a subir al caserío. Lo hice de noche,
porque se decía que en la noche era más fácil de ver y escuchar estos acontecimientos. Pasadas las 9 de la noche le dije a mi esposa lo que me disponía a hacer. Ella estaba asustada. Le dije que no pasaba nada. Armado con una lámpara de batería fue al lugar. Al llegar era un lugar como cualquier otro abandonado, casas en ruinas. Nada había allí, ni ratas se veían. Entré, caminé por todos lados, no pasaba nada. Estuve casi una hora deambulando por las casas. Decidí que allí no había nada extraño. Iba a volver a casa cuando algo en el ambiente me hizo sentir que algo no estaba en su normalidad. No podría decir el qué a primera vista, pero después noté que una niebla cubría el lugar donde estaba, solo el lugar del caserío. Todo quedó cubierto por aquello. Creí que tal vez solo era cosas del clima, pero quería volver a casa. La lámpara se le fundió la bombilla, quedó oscura por completo, cuando unos lamentos me hicieron volver la mirada. No provenían de una casa en específico, se escuchaban en todas las casas. Era un simple lamento, pero se te metía por los poros y llenaba cada célula de tu cuerpo de terror. Así que sin pensarlo más, decidí que me iba a casa. Allí pasaba algo tenebroso, pero no distinguía el camino de regreso en medio de esa niebla. Estaba confundido y perdido. Los lamentos que antes se escuchaban retirados estaban junto a mí. En todos los rincones, un olor a sangre se entró por mi nariz, tan fuerte que debí cubrirme. Yo iba y venía como loco, sin saber a dónde. En un momento dado, vi sombras. No son muy nítidas, pero las veo correr. Empiezo a escuchar los lamentos más reales. Son voces que piden ayuda, claman piedad. Caigo de rodillas y me cubro los oídos. Ya no me importa el olor a sangre fresca. En ese momento es mucho más fuerte, pero las voces son más aterradoras. Empiezo a gritar junto a ellos que por favor me dejen en paz. Ruego que me dejen ir. La niebla desaparece suavemente. Los gritos se aplacan. Los lamentos terminan. Todo vuelve a la normalidad. Yo debo confesar que estaba llorando. Sentía tristeza y terror. Salgo de allí dándome contra las paredes. Al estar en los límites del caserío me encuentro de frente a un anciano andrajoso, alguien que nunca había visto por allí. Me preguntó qué buscaba allí. No supe responderle. Me dijo que los dejara en paz. Ya les habían hecho mucho daño en vida para que siguieran interrumpiendo su muerte también. No supe qué decirle, así que seguí camino abajo. El anciano se encaminó al caserío y se desvaneció en la noche y desapareció. No comenté lo vivido ni con mi esposa, solo le dije que allí no había nada, aunque yo estoy seguro que allí hay almas, espíritus o lo que sea. Estas siguen interactuando con el mundo de los vivos, que esperan, no sé. Sé que sufren porque aquellos lamentos y gritos pidiendo ayuda son algo que vivirán en mi memoria por siempre. Pasó esa cosecha, nos fuimos a otro lugar. Yo nunca quise volver allí. Solo ver ese caserío me hacía poner la piel fría. Confesión, escrito por Ale Morales Gómez. En aquel entonces, al pequeño poblado no se sabía de algún caso de brujería confirmado. Aún así, el viejo sacerdote llamaba desde su púlpito a sus feligreses a denunciar cualquier caso del mismo. Decía también que aunque las brujas tenían pacto con el demonio, ni este ni ellas tenían tanto poder, así que las debían combatir protegidos por su fe. Esto era lo que decía de puertas para afuera, pero quienes en realidad lo conocían sabían del temor que le tenía a las brujas, también a la noche y al mismo demonio. Una noche, cuando ya estaba cerrada la iglesia, el viejo sacerdote rezaba hincado a un Cristo. El clima se hizo frío, un viento helado llenó la iglesia. El sacerdote se puso de pie, sintió un miedo inexplicable. Se santiguó varias veces, buscando protegerse de un enemigo que no podía ver. No sabe de dónde apareció, ya que todo estaba cerrado. Yo una mejor caminando, más que caminar levitaba. No pudo ver sus pies, así que parecía volar. Atribuyó esto a una ilusión óptica.
ya que el largo vestido no dejaba ver sus pies. El sacerdote sabía quién era, pero nunca antes la vio en la iglesia. Esta sonreía, una sonrisa que llenaba de miedo al viejo sacerdote. Le dijo a este que quería confesar. No dijo confesarse, dijo confesar. El sacerdote con su mano le señaló el confesionario, pero esta no dio un paso, así que el sacerdote entendió que debía hacerlo ahí de pie. Esperó que ella se arrodillara, pero tampoco lo hizo. «Dime, hija», preguntó él. Ella volvió a sonreír, haciendo que él sintiera frío en su alma. «Soy una bruja», dijo sin más. Este quiso decir algo, pero sus miedos no lo dejaban articular palabra. Por fin pudo hablar y le preguntó por qué le contaba aquello. Esta le respondió que porque así sería el único su aliado y confidente, porque no podría delatarla, porque aquello era secreto de confesión. Este derramó una lágrima mientras ella abandonaba la iglesia. El sacerdote, en su impotencia de no poder decir esto, lo escribió en una hoja y lo guardó en su diario. Quería que algún día alguien lo encontrara y juzgara a aquella mujer. El viejo sacerdote murió con su secreto. Cuando el sacristán fue a organizar la habitación para el nuevo sacerdote, encontró aquella nota que no tenía ningún nombre, pero las referencias daban exactamente con quién era la mujer. El sacerdote no llegaría hasta el día siguiente, pero este decidió entregarle la carta y decirle quién era la mujer. Para aquel momento ya se sabía varias mujeres que eran brujas en la región, así que dejó la carta en el escritorio y se fue a casa. Se dice que esa noche, esto es más parte de la especulación porque nadie lo vio, el sacristán iba llegando a casa cuando se encontró a esa mujer, la bruja, sonriente como siempre. A él se le heló la sangre, no sabía por qué, pero esta no venía a nada bueno. Se dice que le permitió vivir para que viera su poder, pero lo que impediría contarlo. Al día siguiente lo encontraron tirado al lado de un árbol. Estaba vivo, pero había perdido la voz y el movimiento en su cuerpo. Se podría decir que era un vegetal, pero consciente de todo. Cuando el nuevo sacerdote recibió el cargo, vio la carta, pero para él no hacía referencia a nadie, simplemente a una bruja de la región. Como este apenas llegaba, no tenía el por qué saber de la mujer y sus referencias. La carta pasó a los archivos de la iglesia. Años después, una mujer que trabajaba allí limpiando pudo ver esa carta y supo de quién hablaba la misma, pero guardó el secreto. Era su propia abuela, la misma que murió de vieja en su propio lecho, porque se cree que las verdaderas brujas tenían tanto poder que nunca llegaron a ser juzgadas. Trovadores, recuerden que en la descripción del video se encuentra el link de la página de los autores de las historias que se narran en este canal, así como de mis otros canales. Te invito a que te suscribas a mi canal Trovit Scary Stories de series de terror y creepypastas para que pronto lleguemos a los 1000 suscriptores. La casa del brujo. Desde que aquel hombre llegó a vivir allí, siempre le dijeron el brujo. Su aspecto y su personalidad era lo que más se le parecía a un brujo. Más aún que en las noches allí se escuchaban ruidos extraños, gritos y quejidos, los cuales no se podían definir si eran de personas, animales o espíritus. Unos días después de llegar el mencionado brujo, llegó también una mujer, al parecer su esposa. Esta era mucho más misteriosa que él, taciturna y de pocas palabras. Muchos la llamaban la muda. Después de unos pocos días, esta aparece muerta. Las circunstancias son bastante extrañas. Al parecer se tomó una bebida que estaba envenenada. Aunque la policía investigó, no sacaron nada en concreto. Él siguió allí solo por un tiempo. En el día nada se sabía de él. Al parecer dormía, pero en las noches era otro cantar. Los ruidos, los gritos, los rezos. Aunque allí no se veía que pasara nada, las personas aseguraban que allí se hacía brujería. Unas semanas después de la muerte de su esposa, llega allí otra mujer, esta más joven,
Al parecer era la nueva pareja del brujo. En esta ocasión, así empezaron a suceder sucesos extraños. Todos los gatos se desaparecían, primero los negros, después de los de colores oscuros, solo se salvaron los que eran completamente blancos. Después de la medianoche en los tejados se escuchaba un gran animal correr, muchas veces volar, un aletear de algo tan grande que no podía ser un animal. Las personas, a pesar de no tener pruebas, acusaban al hombre de semejante y macabra matanza. Aunque todos en la vecindad hablaban del brujo, nadie se atrevía a confrontarlo, le temían. La segunda mujer o esposa también amaneció un día muerta. Esa noche sí que hubo revuelo en la casa del brujo. Gritos, quejidos y un bramido como el de un animal herido. Ese ruido no era ni humano, ni de un animal, era el mismo demonio. La mujer amaneció muerta y se dijo que era un paro cardíaco, algo bastante improbable por la edad y contextura física de la mujer. Pero ese fue el dictamen médico. Las personas no aguantaban más. Las personas lo querían sacar de allí. En esos días después de la muerte de la segunda mujer, empezaron a desaparecer los perros de la vecindad y los alrededores. Las personas no aguantaban más, así que una comitiva fue a casa del brujo. Armados con palos, antorchas y cruces, lo obligaron a salir y a que confesara ser brujo. Él lo negó. Quiso entrar de nuevo en casa. Las personas estaban enardecidas. Lo obligaron a confesarlo ante la cruz y besar el crucifijo. Asimismo, negar al diablo. Este lo pensó un rato, pero al ver las personas como estaban, lo hizo. Besó la cruz y reafirmó su creencia en Dios. Las personas se marcharon a casa satisfechos. Esa noche, pasada la medianoche, se escuchó aquel bramido, el de algo que no era de este mundo, algo que tenía que ser el demonio. Porque ninguna persona o animal son capaz de emitir semejante bufido. También las personas sabían que cuando éste lo escuchaba, había un muerto. Lo que no pensaban es que el muerto sería el mismo brujo. Solo en la tarde del siguiente día, alguien se percató por una ventana que había un cuerpo colgado de una viga que había a la entrada en la puerta principal. Se llamó la policía. La investigación dice que el hombre se colgó por la presión de la comunidad, pero la realidad es que la viga era bastante alta para que él pudiera colgarse solo. La policía llegó a esa conclusión, porque la casa estaba cerrada con llave. Dentro no había nadie más. Las personas de la vecindad aseguran que fue el mismo demonio que lo asesinó por negarlo y besar la cruz. Aquella casa se alquiló una y otra vez, pero siempre a sus ocupantes les ocurría alguna desgracia, ya fuera muerte, enfermedades o malos negocios que los llevaba a la quiebra. También aseguraban que veían un hombre alto y de negro parado en la puerta en las noches. Según describían, era el brujo. La casa permaneció un tiempo sola hasta que una mujer la compró. Llegó allí a vivir con sus hijas y su esposo, pero este pronto la abandonó por una mujer mucho menor que ella. Las personas le comentaron lo del brujo y que esa casa estaba maldita. Ella al principio no creyó en esas cosas, pero cuando empezaron a suceder cosas extrañas, debió creer por obligación. Pero ella ya era la dueña y era difícil venderla con semejantes referencias. Lo que hizo fue remodelarla. Levantó todo el piso en donde quedaba el cuarto de baño, en 3 losas por debajo, algo bastante extraño. Encontraron unos polvos negros en una caja. Los encargados de la construcción no sabían nada de lo que ocurría allí, así que simplemente botaron esto a la basura con los escombros. La casa se remodeló y la mujer empezó a vivir en relativa calma. Aunque ella y las niñas dicen que allí hay alguien, no solo sienten la presencia. Mientras las luces están encendidas no pasa nada, pero en la oscuridad mueven sillas, pasos, rompen trastos en la cocina. Hay sombras que le susurran a las niñas. La mayoría de veces no se entiende qué es lo que dicen, pero es una voz bastante tenebrosa.
Desde entonces, esta mujer y sus hijas siempre duermen con todas las luces encendidas. No saben qué hacer con aquello, cómo vivir con seres del más allá. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia, Alex Morales Gómez. Síguelo. Encuentro de brujas. Nací y crecí en San Rafael, un pequeño pueblo en el oriente antioqueño. En Colombia, es un pueblo reconocido por sus ríos cristalinos. De allí viene el nombre por el que es conocido en el mundo turístico, embrujo de aguas cristalinas. Esta palabra embrujo tiene la connotación de magia, pero también de brujería. Hablar de brujas y aquelarres se hace de forma jocosa y burlesca. En mi pueblo desde niño, escuchamos hablar de las brujas y cómo éstas molestaban a mis tíos, padres y abuelos. No los dejaban dormir, se les subían en el pecho, corrían por los tejados y todo lo que se dice de las brujas. Yo de niño les tenía el pavor, más aún que mi madre siempre nos amenazaba con estas. Lo más real que viví con las brujas fue sus risas en los tejados. Cuando cumplí los 18 años, la mayoría de edad en mi país, empecé a tomar licor y a salir de fiesta. Aunque mi madre me recriminaba el consumo de licor, mi padre intervenía y le decía que me dejara ser hombre. Siempre salíamos al pueblo los fines de semana, pero en algunas ocasiones íbamos a veredas. Un sábado una amiga que cumplía 15 me invitó a su celebración. Esta se llevaría a cabo en una vereda llamada Las Camelias. Es muy conocida por el tema de las brujas y los espantos. Ya antes narré una historia de las muchas que se cuentan allí, pero esa hace parte de otra historia. La que nos toca hoy es esta. Llegamos a la celebración, muchos jóvenes de nuestra edad. A eso de las 12 terminó todo. La celebración se llevaba a cabo en un salón comunal. De allí debíamos ir a la casa de la compañera, donde dormiríamos otros 2 amigos y yo. Debo confesar que iba bastante ebrio. La noche era bastante oscura y fría. En un momento dado, me perdí de las otras personas que iban en el camino. Estaba en un lugar que no conocía. A pesar de esto, busqué un gran árbol. Me senté y me dispuse a dormir. Ya en cualquier momento me buscarían. Al poco tiempo me quedé profundamente dormido. Desperté cuando alguien me llamaba. Alex, 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 despierta. Abrí mis ojos, pero allí no había nadie, solo oscuridad. Traté de ubicarme, pero seguía en un lugar extraño. Me despabiló con la intención de seguir algún camino, cuando a unos 20 metros o algo así, veo 6 mujeres desnudas. Las veo danzar alrededor de un pequeño muñeco, un becerro o un carnero. Bailan y cantan en un idioma que no entiendo, porque estoy muy ebrio o porque es una lengua extranjera. Voy a acercarme a ver qué pasa, cuando noto algo extraño. El becerro iba aumentando de tamaño. Quedo ahí plantado, aterrado, aterido, yerto. El becerro crece hasta ser más grande que un hombre. De un momento a otro da un bufido infernal. De su boca sale una llamarada de fuego. Las mujeres dan algunos gemidos de contenido erótico, como si estuvieran teniendo un orgasmo. El ambiente se hace más denso, la noche más oscura. Una niebla negra cubre todo, un olor a azufre. Las mujeres siguen en ese trance mientras el becerro demonio da bufidos, tan tenebrosos que yo tiemblo como un niño. No solo es lo que hacen, no solo es el becerro. En el aire vuelan criaturas aladas que van dando chillidos como los de un animal herido. Aunque el sonido es un chillido, para mi entender se ríen, vuelan tan cerca que puedo ver sus ojos como fuego. Parecen murciélagos, pero tan grandes como un perro. Sus garras suenan cuando rozan las ramas de los árboles. Busco un lugar a donde huir, pero estoy en una reja de esas criaturas demoníacas.
En ese momento, noto que son estas las que hacen más oscura la noche. Los hay por millares. En un momento las criaturas se elevan y se van perdiendo en la oscuridad. El becerro se va haciendo más pequeño hasta volver a su estado original. Las mujeres caen al suelo, pero siguen despiertas, porque dan suspiros al parecer de felicidad. Unos minutos después se ponen de pie y vuelan por los aires, dando risotadas, risotadas de felicidad, pero a mis oídos son tenebrosas. Todo lo vivido esa noche me tenía aterrado, pero verlas volar y reír me hizo perder el conocimiento. Desperté cuando una voz me llamaba: Alex, 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 despierta. Abrí los ojos y vi a la hermana de la quinceañera. Ya el sol alumbraba en el alto cielo. Esta me preguntó qué me había pasado, con cierta sonrisa en los labios, como dándome a entender que lo sabía todo. En ese momento caí en cuenta que era la misma voz la que me había despertado las 2 veces. No quise responder nada. A pesar de que la joven del cumpleaños me gustaba, no quise volver por allí. Lo vivido esa noche fue verdadero terror. Después supe que lo que presencié es lo que llaman un aquelarre. Después de saber lo que era, el terror de lo visto, de lo vivido, vuelve a mi ser y acelera mi corazón. Notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de Alex Morales Gómez, autor del siguiente relato. Síguelo. Donde vive el pecado. Una pareja con 2 niños compraron una casa que había pasado mucho tiempo abandonada. Se decía que en una época lejana había sido una casa de prostitución. Era una gran casa con lindos jardines. La familia estaba feliz por aquella compra. Los nuevos dueños conservaron la estructura original y dejaron la casa tal y como era, una verdadera obra maestra. Muchas habitaciones y pasillos, afuera grandes jardineras, y aunque entre la maleza aún se conservaban florecidas, en poco tiempo la familia volvió la casa habitable. Más que habitable, la dejó impecable. Era un gusto ver aquel lugar, por tanto tiempo abandonado, ahora volviendo a la vida. Pero unas noches después de la familia instalarse allí, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Se escuchaban risas, pasos, música, discusiones. Era una constante de todas las noches. Es como si ellos estuvieran en medio de la casa de prostitución. Las peleas e insultos eran de cada momento. También se escuchaban llantos, tanto de mujeres como niños pequeños, bebés se podría decir. Esto tenía a la familia con los nervios de punta. La esposa le decía a su esposo que ella no aguantaba más. Él se hacía el desentendido, más que nada porque en esa casa tenía todo el patrimonio de la familia. Después de unas 2 semanas de estos sonidos, ruidos y voces, porque entre estas y aquellas se escucha también el golpeteo de las botellas, los pasó al caminar y también al bailar, pero ahora empezaron a ver las sombras, al principio difusas, pero apenas avanzaban las noches más vivas y reales. La sala, el jardín y los pasillos era un hervidero de personas que iban y venían. Aquello era el terror vuelto locura. El esposo seguía intentando no abandonar la casa. Los niños no podían ya ni dormir, al igual que la madre. Una noche de sábado, la casa era un festival. Hombres y mujeres iban y venían, charlaban, discutían y reían. No se puede explicar lo terrorífico que es vivir algo así. De un momento a otro se formó una pelea. Una botella de vino cae a los pies de la familia. Se hace añicos. Cuando el esposo mira los vidrios rotos, toma uno en su mano. Para mayor asombro y pavor, son reales. Lo puede ver, tocar y sentir. Lo que estaba en un mundo paralelo a lo paranormal, ahora estaba cruzando a su mundo. Le dijo a su esposa sin pérdida de tiempo: empaque lo que más pueda, nos largamos de aquí. Estando en esa, un hombre barbado y ebrio se acerca a la esposa y la toma por la cintura.
Fue una fracción de segundos, pero ella sintió su mano, dio un grito de terror y corrió fuera. Se llevaron muy poco y abandonaron la casa. El dueño intentó venderla, pero era imposible. Los ruidos que ellos sentían, las sombras, todo se escuchaba desde fuera. Nadie quería ni siquiera acercarse a esa casa. 3 veces logró alquilarla a personas que desconocían lo que allí ocurría, pero no pasaban más de 3 noches allí. No aguantaban eso que se vivía en esa casa. Una tarde un hombre barbado fue a pedir que se la alquilara. Eso sí, le advirtió que era para abrir allí un prostíbulo. Por lo de los papeles de permiso no debía preocuparse. Él tenía todo en regla. No lo consultó con su esposa, pues éste estaba a unos metros y viendo y escuchando. No entendía el porqué, pero en su cara se veía una mueca de terror. Después de cerrar el trato y recibir el primer mes de alquiler por adelantado, el nuevo inquilino se marchó con las llaves de la casa. Al perderse en una esquina, la mujer le confesó a su esposo que ese era el mismo hombre que había intentado tomarla por la cintura en la casa. A pesar de que esto les causó una terrible impresión, no había nada que hacer, ya se había cerrado el trato. El lugar se volvió muy famoso y concurrido. Aunque nunca volvieron a ver al hombre barbado, cada fin de mes alguien iba y llevaba el dinero al alquiler del lugar. Quienes sabían lo de aquella casa aseguraban que en esas noches de copas de lujuria en aquella misteriosa casa convivían los vivos y los muertos. El pecado era el principal invitado a las noches de copas. Después de varios años, la alcaldía de la ciudad compró este y otros terrenos para construir algunos edificios de interés social. La casa de prostitución fue derrumbada y se empezó la construcción. Bajo el piso de la misma se hallaron una gran cantidad de huesos humanos, tanto de personas mayores como de bebés, al parecer recién nacidos. La alcaldía debió parar la construcción, o al menos en aquel lugar específico, mientras se llevaba a cabo una investigación. Nada se sacó en claro de lo que allí había ocurrido. Se dilató tanto esa construcción que el terreno quedó ahí, en una extensión de tierra abandonada, llena de maleza. Las personas del lugar aseguran que en las noches se escucha música, risas, insultos y voces. Lo que sea que habita allí, ahí sigue y seguirá por la eternidad. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que me dejaras un comentario sobre qué tal te pareció este relato. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.